¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal C en el mes de enero, un cálido mes de enero, donde están pasando muchas cosas. Alfredo Blanco, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Sí, además tenemos una semana en la cual hay una gran actividad del presidente a nivel internacional, ¿no? Sí, y estuvo en Jesús María. Sí. Esto nos ha dejado a cuenta, tal vez una imagen a mí particularmente, sobre cómo se maneja la comunicación desde la presidencia y cómo algunos temas que en el pasado se decían de propio Milei, de boca del propio Milei, que eran tal vez una cuestión que no debía existir. El tema de los festivales. Milei fue a Jesús María y terminó siendo aplaudido, ovacionado de una manera increíble. Tuvo una recepción realmente muy cálida de parte de la gente que estaba ahí en el festival, y creo que fue digamos, el resultado de que tiene cierta capacidad Milei para comunicarse que otros no tienen. Sí, efectivamente. ¿Y qué hay en el gobierno para comunicar todo esto? Además, preguntándonos acerca de la libertad de prensa, bueno, un especialista en periodismo, un peso pesado del periodismo cordobés, Julio Perotti, hombre de La Voz del Interior, surgido ahí, hemos leído todas las páginas de Julio Perotti, pero además hoy director de Radio Continental Córdoba, va a hablarnos acerca de esto y si existe o no la libertad de prensa. Hay otro tema que tiene que ver con el radicalismo, porque un dirigente de muchos años en el radicalismo cordobés y argentino va a contarnos algunas cosas de cómo este partido hoy mira la actualidad de un gobierno que parecía tener cierto respaldo de algunos dirigentes de la UCR. Bueno, de hecho lo tiene. Vamos a hablar con un dirigente de mucha experiencia, alguien que ha sido ministro de la Nación, ha sido candidato a gobernador, ha sido funcionario en reiteradas oportunidades, y además es una persona con una mirada bastante aguda respecto de los fenómenos políticos, de manera tal que va a ser un gusto, y desde ya le estamos agradeciendo a Oscar Aguad, que está en el estudio. Bien, de todos esos temas vamos a hablar. En la página de Economía, Alfredo Blanco va a hablar de... Vamos a hablar un poco de lo que puede ocurrir a partir del viaje de Milei a ese lugar soñado que es Davos. Bueno, ¿cómo viene la agenda internacional? Sobre todo con algunos convites que en geopolítica está haciendo los Estados Unidos, pero que también en economía están hablando y mucho acerca de la actualidad argentina. Secretos del Poder empieza con esta presentación. Decíamos, la Unión Cívica Radical, en algunos dirigentes parece respaldar abiertamente el gobierno de Javier Milei. Es más, están posicionando aquí en Córdoba buscando una candidatura de la mano de los libertarios. Y hay otro sector de la Unión Cívica Radical que mira con atención a ver si puede reorganizar algo para ser alternativa a lo que ya se conoce, ¿no? Algunos venían criticando y fustigando duramente el kirchnerismo, otros fustigan esta extrema derecha que tenemos en la República Argentina. Oscar Aguad está con nosotros y en primer término, Oscar, buenas noches. ¿En qué lugar del radicalismo te ubicas respecto a los posicionamientos que se están tomando sobre lo que pasa en el país, ¿no? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, Kiko. Me ubico en el mismo lugar donde estuve siempre. Yo creo que el radicalismo tuvo un rol muy importante en la sociedad argentina y en Córdoba también. Y hemos venido retrocediendo igual que el país. Y hoy nos encontramos con una enorme desorganización política que no tiene respuestas frente a los problemas que demanda la sociedad.
el tema es saber si hay que reorganizar o no el radicalismo. Yo estoy convencido que sí, hay que revitalizarlo, reorganizarlo y volver a representar las ideas que representábamos y a la gente que representábamos, porque ese es el tema central de la política. La política sigue siendo representación. Yo te escuchaba a vos en el inicio del programa hablar del fenómeno Jesús María con Milei. Sí. Bueno, un dirigente no puede dejar de ver lo que pasó en Jesús María, porque el 90% de los que estaban, no digamos el 90, el 70% de los que estaban en Jesús María son votantes nuestros, también del peronismo. Sí. Entonces, ¿cómo se lee eso en clave política? ¿Cómo se interpreta lo que el ciudadano está demandando? ¿Y cómo se le da satisfacción a lo que demanda el ciudadano? Bueno, entonces cuando tú dices hay dirigentes que hacen esto, otros que hacen esto otro, es en el fondo la matriz con que cada uno de esos dirigentes está leyendo lo que dicen sus propios votantes. Algunos desconocen lo que dicen sus votantes y los enfrentan, radicales. Sí. Y otros los acompañan. Bueno, el tema es complejo. Oscar, decías, ya que mencionaste los dirigentes, ¿no? En la última elección que hubo en Córdoba, el radicalismo obtuvo un resultado realmente paupérrimo, sacó menos votos que los afiliados. Bueno. Además, se hacía falta también ver esto que vos mencionás de la desorganización del radicalismo. Solo pensar que el expresidente del partido, Martín Lustó me refiero, no formaba parte del bloque radical siendo presidente de la UCR, es una muestra de esa desorganización. Ahora, ¿a qué adjudicás vos ese resultado tan pobre en una provincia que, bueno, históricamente había tenido una buena performance el radicalismo? A lo que te acabo de decir, a la falta de lectura de cuál es el lugar donde están nuestros votantes. ¿Y eso se puede resolver? Sí, se puede resolver. Hay que resolverlo. Si no, nos dediquemos a otra cosa, cerremos el partido y que vengan otros. Si no podemos resolver eso, no tenemos más partido. Ahora, pareciera como que es más fácil, a esta altura del partido, colarse en el vagón de cola de Milei y tratar de ir. Digo, no lo está haciendo solamente la gente del radicalismo, lo está haciendo, por ejemplo, gente como Luis Juez, que tenía su partido y que lo ha encolumnado detrás de Milei. El tema es saber, primero, a dónde queremos llevar a la sociedad argentina. Vamos a hablar del Partido Nacional. Sí. Y después si la gente está dispuesta a acompañarnos a ese rumbo. Porque en una de esas estamos interpretando mal lo que quiere la sociedad argentina. Lustó es un dirigente formado. Muy formado, claro. Equivocado. Lo enfrentó a Milei. Ayer leía la última encuesta nacional que se ha hecho, 3%. Sí. Es decir, se derrumbó. Y acá hay que leer, a mi juicio, cuál es la demanda de la sociedad argentina. El cambio empezó con Macri. La demanda de cambio es fenomenal. ¿Qué pasó con Macri? Unos dicen, se equivocó con el gradualismo, la política era de shock. En ese tiempo no había espacio social para imponer un shock como se está haciendo ahora, aunque yo creo que ese no es el shock que hay que hacer del gasto público. Por eso lo acusaron de débil, ¿no? Está bien. Mucha gente dice Macri fue débil. Con Macri hemos conversado muchísimo este tema. Nosotros sabíamos que el shock no era del ajuste al Estado, sencillamente porque no se puede ajustar el Estado. El gasto público está consolidado. Vos que sos economista, Kiko, este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por bajar el gasto público. Creo que ha bajado 3 puntos el gasto público. El gasto público, para bajarlo, 12 puntos. Para que más o menos volvamos a tener 23, 24 puntos de gasto público y eso se pueda financiar con los ingresos del Estado. ¿Qué piensa un desarrollista como yo? El shock es de confianza y de inversiones. ¿Para qué? Para crear más riqueza. Es decir, para generarle más ingreso al Estado, para generarle más ingreso al sector privado, para que haya más empleo, para que haya más salario.
porque el achicamiento produce también un achicamiento de toda la sociedad. Esta es mi posición. Yo creo que Milei está haciendo muchas cosas bien hechas. Ahora, si el plan de Milei tiene éxito, hay un 30% de argentinos que queda afuera. ¿Qué queda después de un plan de ajuste tan severo? 30% afuera. ¿Y en la estructura industrial? Bueno, igual que la que tenemos. Este es el tema. Kiko, a ver, sin un shock de confianza, olvídate de todo. Después de la confianza vienen las inversiones. La Argentina necesita crear 250.000 puestos de trabajo por año. Es el kit de la cuestión. La riqueza es esa. Para eso hacen falta inversiones. Bueno, pero ¿por qué 250.000? No es un número caprichoso. Son estadísticas viejas. Tendrán 10 años, pero sigue siendo más o menos el mismo panorama. 250.000 son los jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral. Ajá. Hay que darle trabajo. Claro. Si no le das trabajo, hay que ver las villas de Buenos Aires, o las de Córdoba, o las de Rosario. ¿Qué hace falta para crear 250.000 puestos de trabajo? Vuelvo a decir, estadísticas viejas, y más o menos una inversión del 23% del producto. La Argentina en los últimos 10, 15 años, la inversión no pasó del 16%. Ese faltante, que son unos 30.000 millones de dólares por año, tendría que ser el objetivo de una política económica. Si ese no es el objetivo, quizás arreglemos las cuentas públicas, quizás esas cuentas públicas disminuidas puedan financiarse con la poca riqueza que produce el país, pero no es para todos esto. Hay una parte que queda afuera. Te traigo a Córdoba. Dale. El radicalismo gobernó Córdoba desde el 83, parecía que había como un lugar común que era decir, Córdoba es radical, cosa que se demostró que no era cierto después. Pero digo, ahora hace más de 20 años que gobierna el peronismo, digamos, esta cosa que le llaman el cordobesismo. ¿Qué pensás? El año que viene, seguramente el gobernador va a ir por la reelección. ¿Cómo ves la elección del año que viene desde la perspectiva del radicalismo? Porque hay algunos que dicen, de hecho, Juez ya ha dicho, yo voy a ser el candidato. Bornoroni no dice nada, pero dice, mire qué bien que me llevo yo con la hermana del presidente. Rodrigo de Loredo dice, yo me he preparado para ser candidato. ¿Cómo estás viendo todo eso? A ver, primero, vos decís, nosotros decíamos Córdoba es radical, o había una opinión que decía eso. No, Córdoba son los que lo votaron a Macri y los que lo votaron a Milei. Casi 70% de los cordobeses. Eso es Córdoba. Córdoba es una sociedad distinta. Yo estuve muchos años en el Congreso de la Nación y puedo ratificar esto que estoy diciendo. Quizás la sociedad más parecida a la de Córdoba es la de la capital federal. No hay otra sociedad con tanta convicción del rumbo que hay que tomar que la cordobesa. Es muy difícil gobernar Córdoba porque hay que saber interpretar lo que quieren los votantes. Ese es el electorado que lo votaba a Angelos, ese es el electorado que lo votaba a Mestre y que lo votaba a Rubén Martí. Qué pedazo de gobernante dio el radicalismo, ¿no? Y el peronismo, que se puso un gran disfraz para seguir haciendo lo mismo que ha hecho el peronismo toda la vida, yo creo que empobreció a Córdoba. La desinstitucionalizó, sus instituciones se han retraído, las provincias tienen un rol muy importante, y esto para los que quieran ser candidato a gobernador, que es los bienes públicos, educación, salud, seguridad, justicia. ¿Cómo andan estos 4 rubros Córdoba? Mal. La escuela está quebrada, la salud pública está quebrada, la justicia sospechada y la seguridad, bueno, el principal problema de los cordobeses. Ese es el rol de las provincias. Yo lo veo a Yarlora hablando del sector productivo de Córdoba. Che, perdón, ese es un tema nacional. Vos lo que tenés que hacer es contribuir a la economía nacional con infraestructura provincial. Y tu infraestructura tiene que ver con la educación y tiene que ver con la salud. Yo creo que
el que quiera ser gobernador de Córdoba tiene que prepararse para resolver estos problemas. Y tiene que contarle a los cordobeses cuál es la solución que tiene para estos problemas. La Argentina productiva, que es la que va a incorporar a todos y no dejar a nadie afuera, es una economía que incorpore trabajadores que estén capacitados para los desafíos que tiene el sistema productivo actual, que no es el mismo de hace 10 años atrás. Hoy la inteligencia artificial va a cambiar todo. ¿Estamos preparando jóvenes para incorporarse a ese proceso productivo? La Universidad de Córdoba, que la maneja el radicalismo, ¿se está preparando para entregar profesionales para los nuevos desafíos que tiene la Argentina, Córdoba y el mundo? Bueno, estas son las cosas que tiene que resolver quien quiera gobernar Córdoba. Es decir, ¿tenés ganas de volver a intentar ser gobernador? No. ¿No? No, ya no. Pero en la respuesta, y con esto ya tenemos que ir cerrando, sí, se nos ha agotado el espacio, lamentablemente, porque está muy bueno el diálogo. Dijiste que estás en el lugar de siempre. Sí. ¿Reorganizar la Unión Cívica Radical o vagón de cola de lo que Milei quiere hacer en Córdoba? Yo creo que, primero, el radicalismo solo ya no puede. La sociedad se ha complejizado muchísimo, hay que buscar aliados. El PRO era un gran aliado del radicalismo, sigue siendo el PRO un gran aliado del radicalismo, podrá ser La Libertad Avanza un aliado del radicalismo, solo no podemos. Reorganizarla, a ver, lo quiero ser claro, ¿qué significa reorganizar la Unión Cívica Radical? Significa tener un partido con cuadros de dirigentes que hay que formarlos. Eso es un partido político. Interpretada las demandas de la sociedad, hay que fijar un rumbo, tener un programa. Los partidos políticos tienen que tener un programa y tener dirigentes preparados para llevar adelante ese programa. Y esto era antes, cuando el partido gobierna, ganó la elección el radicalismo. El partido es el fiscal de lo que hace el gobierno radical. Y si el gobierno se equivoca, ahí está el presidente del partido con sus estructuras para decirle, oiga, mi amigo, eso no es así. Claro. El programa que aprobó la sociedad es este. Bueno, eso ya no existe más en la Argentina. Doctor Oscar Aguad, muchísimas gracias por la participación en el gracias programa. A vos. Muchas gracias, Oscar. Kiko. Nos vamos a la pausa, seguimos en un ratito aquí en Secretos del Poder en la pantalla de Canal C. No se vayan. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Finalizamos la bulevarización del Corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas.
Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Seguimos en Secretos del Poder. Habíamos prometido la palabra de un periodista de raza cordobés que se ha desempeñado durante muchos años en La Voz del Interior, en Cadena 3, hoy es director periodístico de Radio Continental Córdoba. Julio Perotti nos acompaña para hablar de la comunicación en tiempos de Milei. Julio, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. ¿Bien? Estamos atravesando un enero interesante desde el punto de vista informativo. Cargado. Bueno, empecemos por la misma pregunta que le hicimos a Oscar Aguad. ¿Te sorprendió el fenómeno Milei en Jesús María? No. ¿No? No, diría que no. Digo no porque me parece que hay hay 2 o 3 Milei, digamos, ¿no? Por un lado, el Milei que gestiona en el gobierno, lo hace de una manera en la que muchas decisiones las terminamos entendiendo la lógica que tiene, sin embargo, están en una línea. Y hay un Milei que es el que, ¿viste? Cuando se pone la campera de cuero y sale y se sube en el Luna Park. Ese es el Milei que estuvo. Pero además, a ver, muchachos, Milei ganó en Córdoba. Digo, no había razón. Con gran cantidad de votos. Claro, no había razón para que en Jesús María fueran a silbarlo o a abuchearlo. No es el caso de otros gobernantes, ¿eh? Digo, y que Milei se le anime ahí con el chaqueño a cantar, a mí la verdad que no me sorprende. Prefiero estar atento a lo que Milei va a decir ahora en el discurso en Davos, en todo caso, donde vamos a tratar de entender cuál es la mirada del mundo que tiene quien nos gobierna, porque en esa mirada del mundo está donde vamos a ir nosotros, donde al menos él pretende ir. Prefiero escucharlo cuando habla en determinados escenarios y plantea, por ejemplo, cuál es el fin de la reforma laboral o qué quiere hacer con una reforma del Código Penal, en fin, en esas cuestiones de fondo. Ahora, esta puesta en escena, la verdad, casi le diría que me divierte. Es decir, te adorna con esta puesta en escena,
pero te atiende con el resto de las cosas, ¿no? Sí, probablemente. Ahora, no veo que la presentación del presidente en un escenario como este, con una figura con quizás el más popular de los folcloristas, como es el chaqueño palavecino, pueda indicar algo respecto de el pensamiento político de Milei. Me parece que son cuestiones, viste, casi que te diría, que pasan a la anécdota. Yo creo que en una semana no vamos a olvidar que estuvo ahí y vamos a seguir pensando en que si la macroeconomía derrama hacia la microeconomía, si la inflación, y eso Alfredo nos puede explicar todo eso muy bien, baja a niveles que realmente son esperables o seguimos teniendo un residual que nos va a llevar, si además eso, cómo nos altera el mercado crediticio, si los créditos de UVA con inflación, qué va a pasar con el mercado hipotecario, con el mercado de los autos, hay tantas cosas en nuestra vida cotidiana como la ida al supermercado, que eso me parece que queda allí encapsulado en la anécdota política. Claro. Julio, bueno, vos tuviste una experiencia en un medio gráfico tan importante como La Voz y ahora tenés una responsabilidad grande como director en la radio, ¿no? En Continental. Te pido un par de párrafos sobre la situación de los medios, digamos. Cuando uno, yo tengo la impresión, pero obviamente no tengo una opinión fundamentada para eso, de que ha habido un cambio muy importante en los medios, no solo en lo tecnológico, que eso los ha afectado mucho a los medios gráficos, sino yo diría en la filosofía de los medios. A ver, Alfredo, la verdad que llevaría un rato largo y bastante más que el par de párrafos que el tocayo acá me pide, pero creo que hay 2 o 3 cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con la pérdida de relevancia de los medios en un ecosistema que con la aparición de las redes sociales dio vuelta a todo y los medios dejaron de tener la relevancia. El diario del domingo dejó de ser el diario del domingo al que vos apelabas para leer las columnas que había o enterarte cuál era el rumbo político, económico, social, vos agarrabas el suplemento económico. Claro. Eso ya se desconfiguró. Los medios audiovisuales, radio y televisión viraron mucho más al entretenimiento. La televisión perdió el sentido del prime time. Sí. ¿Por qué voy a estar yo esperando a las 9 de la noche para ver algo si agarro el control remoto y pongo cualquier plataforma y miro a la hora que quiero? La radio, la radio quizás zafe un poco más, pero aún así hay plataformas como Spotify que me permite escuchar a lo mejor este programa en el momento que yo quiero sin tener que verlo o escucharlo en la radio en ese momento. O sea, los medios han perdido relevancia. Y en consecuencia perdieron relevancia porque perdieron audiencia. Y porque perdieron audiencia, perdieron el negocio de buena parte de la publicidad y la circulación. Eso, no es ningún descubrimiento, hay que analizar las cifras. Esto viene desde Estados Unidos de hace 10, 15 años. Estados Unidos ha tenido un terrible número de cierre de periódicos, pero periódicos como el St. Christian Monitor, que fue el diario emblemático de Estados Unidos, fue el primer diario de Estados Unidos y cerró. Se convirtieron primero a lo digital y después terminaron cerrando. O sea, que hay todo ahí un contexto que es... Que llevó a la industria de los medios a la situación en la que hoy está. Entonces pasamos de tener industria de medios a tener industria del entretenimiento, con preeminencia. Pero me quiero parar en el papel que tuvimos los periodistas en toda esta etapa. A ver, me parece importante que los propietarios de los medios y los periodistas que trabajamos en los medios quizás no tuvimos la inteligencia para advertir cómo estaba cambiando o cómo estaba mutando esa audiencia hacia otros intereses que no eran los que nosotros expresábamos. Voy a poner los pies un poquito más en la tierra y los voy a meter en el barro. Creo que todavía hoy los periodistas en Argentina, nosotros, nos debemos una seria y severa autocrítica respecto de cuál fue nuestro papel, y no me voy muy lejos, en la grieta que atravesó la sociedad argentina. ¿Cuánto contribuimos a que la grieta de la política se trasladara a la sociedad? Y ya ahí no es un problema de si tenemos más audiencia, tenemos menos audiencia, si vendemos más publicidad, vendemos menos publicidad. Me parece que ahí hay que analizar los roles y las responsabilidades que tuvo y que tiene hoy el periodismo. Lo que me temo es que hemos dejado pasar demasiado tiempo y ya esa relevancia que perdieron los medios también la perdimos los periodistas. ¿Quiénes somos hoy los periodistas para la sociedad? Y ahí ya podemos entrar a discutir sobre lo que significa
la pauta de los gobiernos y de los estados, sobre lo que significa haber preferido ser parte de un mundo de influencia en lugar de sostenerte como periodista, que tiene otros requerimientos éticos y morales. Los tienen, los hemos sostenido, hemos sido capaces de sostenerlos, o preferimos aparecer y vivir haciendo posteos en Instagram, en Facebook, ¿viste? Haciéndonos los simpáticos y los piolas. Digo, ahí perdimos buena parte de nuestra responsabilidad. Lo digo con mucho dolor en el alma, lo digo con mucho dolor, y me hubiese encantado que pudiéramos darnos ese debate, porque de ese debate va a determinar cuál es el futuro, no del periodismo, de los periodistas. ¿A dónde vamos a terminar? Digo, hoy hay problemas serios. Las empresas, como tienen problemas financieros serios, hay problemas serios en lo salarial. En lo que se llama, hemos perdido el salario real y el salario emotivo. El salario emotivo era ese reconocimiento que vos tenías cuando metías una buena nota y que la gente, che, qué bueno. Ese salario emotivo tampoco está, porque la gente ya no nos mira con confianza, ya desconfía de nosotros. Cree que somos parte de un sistema que está llamado a engañarla. Y todo lo que gira en torno a las redes sociales termina alimentando eso. Es la llama que está permanentemente alimentando esa idea de parte de la gente. Hay quienes obviamente sacan ganancia de eso. En consecuencia, me parece que los medios por un lado, los periodistas por otro, no estamos en un buen momento. No sé si recuperaremos el buen momento. ¿No se puede revertir eso? No lo sé, Alfredo, no lo sé, no tengo la menor idea. Te imaginas que si tuviese esa posibilidad de ver hacia adelante en el futuro, capaz que estaría bastante más cómodo de lo que estoy. Creo que hay que hacer un enorme esfuerzo. Creo que los periodistas nos debemos un enorme esfuerzo en adquirir más capacitación, en tratar de entender mucho mejor qué requiere la audiencia, porque la audiencia sigue requiriendo información seria, sigue necesitando que alguien sea un faro en un mundo lleno de fake news, de posverdad. Todo eso necesita tener un faro, necesita tener alguien que le explique junto con Alfredo Blanco la economía. Bueno, realmente, ¿qué pasa? Necesita que le expliquemos la política, Julio. Claro. Tratemos de sentarnos y expliquémosle a la gente todo esto. En medio de toda esa situación, pareciera, vos mencionaste recién a los influencers, pareciera como que el influencer tiene más campo, orégano, para poder avanzar y en una de esas contarte una cuestión totalmente superficial respecto a lo que puede ser una nota de Alconada Mono en donde te cuenta la situación económica o la profundidad acerca del gobierno. Es curioso. Bueno, no es curioso, es tristemente curioso. Fíjate los influencers de comida, los que andan por allí, por los restaurantes. Fíjate la cantidad de seguidores que tienen. Venite para este lado y mira a los periodistas. Digo, está claro que hay mucha gente que prefiere ver el tipo que fue a probar un lomito a una casa nueva de comida que el tipo que prefirió ponerse a leer una nota donde vos le dabas una explicación sobre determinada situación. Pero digo, los periodistas mientras tanto la vemos pasar, ¿viste? Vemos eso que pasa, nos pasa, es una película que nos pasa por delante. Los influencers saben perfectamente bien que si en una red social no lo impactás con las primeras los tres segundos de las primeras imágenes, listo, ya estás condenado al fracaso. Ahora, eso no es periodismo. ¿Qué hicimos? Bueno, pero ¿qué hacemos muchos periodistas? Digo, lo pongo en primera persona en plural para que no pretender que zafo de esta, pero todos queremos ser, ¿viste?, relevantes en las redes. Y me parece que por ser relevantes en las redes terminamos compitiendo contra los que por naturaleza lo son, porque son producto de la red, nosotros no lo somos, y perdemos nuestro origen, nuestra cuna, nuestro ADN, que es el periodismo. Bien. Sé que querés preguntarle sobre el tema de la libertad de expresión. Sí. Hablando esto de los medios y demás, ha habido incluso algunos informes que han señalado ciertas restricciones a la libertad de expresión o ciertas expresiones a veces desde lo más alto del poder en Argentina, descalificando a cualquier periodista que tenga una mirada un poco crítica, con calificativos de ensobrados, de inventores de malas noticias, etc. ¿Cómo ves eso? Si a vos te preguntaran, dígame, ¿cuál es el estado de la libertad de expresión, y en particular dentro de eso de la libertad de prensa en la Argentina? Mira, justo salió hace poquitos días un informe de FOPEA, del Foro Periodismo Argentino. Yo formo parte de FOPEA desde casi de su fundación. Fui miembro de la comisión directiva hasta hace un par de años, en 2 periodos
Estuve allí pues, en la prosecretaría con Fernando Ruiz, después con Paula Moreno. Y este informe trabaja sobre la cantidad de insultos del presidente hacia los periodistas. Y esa es una sutil manera de... Porque a nadie le gusta que lo insulten. Claro. A nadie le gusta que lo insulten. Consecuencia, cuando el presidente te dice ensobrado, te pone en ese concepto frente a una gran parte de la sociedad, que es la que lo que diga el presidente es una palabra, no digo palabra santa, digo, es una palabra autorizada. Si el propio presidente está diciendo que estos tipos son ensobrados, ¿qué voy a creer yo? Si el presidente dice que todos mienten, mirá, hay un par de tuits de ayer, montados sobre algunos de Adorni, que son unos de Milei, donde critica a Clarín y a Perfil, porque en algún momento habían publicado que se corría riesgo de que la televisión pública argentina no transmitiese el Mundial. Cuando ayer lo firma, lo anuncia Adorni, en lugar de decir, Milei podría haber dicho con toda, ¿vieron? No, la diatriba con la que se descarga, mentirosos, que quieren dañar al gobierno. Bueno, perdóname, pero Cristina con Clarín miente ya había inaugurado esa tendencia, ¿no? Es anterior, te lo voy a recordar. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Claro. Eso fue Néstor. Bueno, digo, la ley de medios estuvo claramente direccionada en su momento a tratar de serruchar por todos lados, limitar al grupo Clarín, que por otra parte había sido autorizado por el propio Néstor Kirchner a determinadas operaciones, con lo cual, viste, vamos juntos, pero cuando ya no me conviene, me corro a un costado. Digo, la contradicción en primer plano. Digo, me parece, y para responderte sintéticamente, Alfredo, no hay nada más incómodo para un gobernante que la libertad de expresión. Y va a hacer todo lo posible para que eso no exista. Depende también de nosotros los periodistas, y vuelvo al inicio prácticamente de esta conversación, si tenemos el cuero duro o no, y tenemos la conciencia tranquila para que eso no nos afecte. Claro, el problema está en que ya como pasó con el kirchnerismo, pareciera como que quien está de buenas con el gobierno de turno, pasa ahora también con Milei, y bueno, ese periodista aprovecha para pasarlo un poquito mejor. Julio, solo recordemos esto, ¿con quién habla el presidente? No voy a dar la respuesta, fíjense con quién habla. 3 periodistas. Vino a Córdoba 2 o 3 veces en campaña, en su momento 2 veces. La primera vez que hizo un acto, ¿se acuerdan? En Nueva Córdoba, que fue una caminata, fue una cosa muy anárquica, muy desordenada. Las únicas declaraciones que hizo Milei fueron 4 palabras a nuestro colega y amigo Gonzalo Carrasquera de Cadena, que metió el pecho, ahí le sacó 3 palabras que eran absolutamente irrelevantes. Digo, el presidente viene a hacer campaña y después termina ganando, digo, te das cuenta de que el prescindir de los medios para él hasta parece que es un buen negocio. Te agradecemos, Julio Perotti, ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias, Julio. Vamos a la pausa en instantes, editorial de Alfredo Blanco, ya seguimos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Finalizamos la bulevarización del Corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana
y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Bueno, vamos entonces a nuestra columna de la semana, que tiene la particularidad, como lo veníamos diciendo en el programa, de ser una semana en que va a haber mucha actividad que tiene que ver con actividades del presidente y con mirada desde el exterior respecto de lo que pasa en la Argentina. Digamos, lo primero de ello, se conoció la proyección del Fondo Monetario Internacional, que cree que Argentina va a crecer en este año 4%, lo cual lo ubica entre los países de la región que tiene mejor performance macroeconómica. Pero lo que sin lugar a dudas, por estas horas y yo diría hasta el fin de semana, va a ocupar los titulares de los medios respecto de la actividad del presidente, es que el presidente se encuentra ya, en un lugar soñado, que es en Suiza. Eso que ustedes están viendo en pantalla es cómo se ve desde la galería donde se realiza la reunión del Foro Mundial, cómo se ven los Alpes y esos pinos nevados. Davos, o Davos como le dicen, es la sede de una reunión realmente muy importante y esa reunión, la reunión anual, convoca a muchos presidentes,
a muchos empresarios muy importantes y a muchos dirigentes políticos muy importantes. Esa es la reunión del Foro Mundial al cual va a asistir y va a hablar el presidente Milei. Probablemente ustedes recuerden que el año pasado ya estuvo allí y formuló una crítica muy fuerte a lo que él le gusta denominar las ideas woke, es decir, esta especie de progresismo. Y creo que en esta oportunidad el presidente va a tener básicamente 3 ejes. Creo que un eje va a ser su posicionamiento internacional detrás del presidente Trump. De hecho, cuando mañana hable el presidente Milei, media hora, 40 minutos antes, va a haber hablado en el mismo recinto Donald Trump. Ese va a ser un eje, decir, bueno, Argentina está alineada con los intereses de Estados Unidos. El segundo eje, sin lugar a dudas, va a ser su opinión sobre las acciones de Estados Unidos, muchas veces reñidas con lo que ha sido la tradición diplomática multilateral y en particular con el incidente Maduro en Venezuela. Y el otro eje va a ser una referencia a lo que él mira como un éxito muy importante de la política económica argentina. En este foro internacional, por supuesto va a haber otros jefes de Estado que van a hablar y casi seguro que más allá de las opiniones de Donald Trump, que va a hablar también mañana, la opinión de Milei va a ser una de las que va a ser, creo yo, que más repercusión va a tener. ¿Por qué? Por el estilo de Milei, que en esta reunión seguramente lo va a volver a aplicar, que es ese estilo de cierta agresión con ciertos valores que han formado parte históricamente de la política internacional en Occidente. Me gustaría mostrarles, le pediría al director si lo podemos poner, lo que es la agenda de Milei. Esa es la agenda de Milei. El del día de hoy, el encuentro con Maurice Ostro. Maurice Ostro es un empresario muy importante inglés, como muchos de esos grandes empresarios, además, con su señora es un filántropo, pero es muy importante y está vinculado a la minería, a las piedras preciosas y a otro conjunto de actividades. Es una reunión en la cual seguramente Milei lo va a tratar de interesar respecto de inversiones en Argentina. Pero mañana es un día clave. ¿Por qué? Porque primero va a comenzar Milei en una reunión con el presidente del Consejo Federal de Suiza. La Confederación Helvética tiene un Consejo Federal que hay 7 miembros y en diciembre se eligió el presidente, que va a ser el presidente en 2026, que es la persona que va a entrevistar Milei mañana, que es Guy Parmelin. Después de eso va a tener una reunión que es muy importante con inversores, en esta reunión que se le llama diálogo estratégico sobre Argentina, donde allí seguramente va a contestar más preguntas que seguramente hace un breve desarrollo y luego contesta preguntas. Va a tener un encuentro con las máximas autoridades de muchos bancos globales, seguramente estará la gente de JP Morgan y de otros bancos, digamos, internacionales muy importantes. Luego va a tener una reunión con el presidente del foro, es decir, quien preside la organización de este foro, y después viene su discurso, que yo diría va a ser el plato fuerte mirado desde Argentina, pero también mirado desde otros países, va a ser el plato fuerte de esa reunión. Antes que él hable, un tiempo antes va a haber hablado Donald Trump. Al día siguiente, el jueves, es muy importante incluso por una actividad paralela al foro. Por un lado va a dar una entrevista a la agencia Bloomberg y va a dar otra entrevista a una de las editoras jefas de The Economist, que es una revista que ha seguido mucho las transformaciones de Argentina. Eso es en lo formal, en el foro, pero hay otra actividad. Seguramente ustedes saben que el presidente Milei no vaciló en contestar rápidamente una invitación de Donald Trump para que forme parte de eso que se llama Board of Peace, esa comisión para buscar la paz. Esto que ahora quiero que veamos es algo que es muy importante. Miren,
ese es un informe de los economistas que está a disposición de quienes participan del foro. Tiene muchas páginas, pero hay una cita que a mí me gustaría recordar, que está en la página 20 del informe. Allí yo le he puesto, abajo hemos puesto una traducción. La traducción dice que Argentina continúa con su trayectoria de reformas con el apoyo de Washington y de los prestamistas multilaterales, como el Fondo Monetario o como el Banco Mundial. Pero dicen ellos, sin embargo, los inversores siguen siendo cautelosos ante el peso sobrevaluado, las reformas intermitentes y las tensiones sociales. ¿Qué esperan los inversionistas? Dice, esperan señales más claras antes de comprometerse con inversiones, con capital a largo plazo. Entonces digo, más allá de la importancia y repercusión que van a tener los anuncios y las discusiones que se van a generar en torno a esas expresiones del presidente Milei, insisto en esto, vamos a tener una clara expresión del presidente alineando a Argentina detrás de la política internacional de Donald Trump, y vamos a tener seguramente un discurso muy optimista respecto de los éxitos económicos. Eso va a ser Milei, y seguramente le va a dedicar alguna parte a criticar, como habitualmente lo hace, aquellas otras expresiones que él cree en realidad explican una decadencia en muchos países, en particular en los países europeos. Pero fuera de eso está esa otra actividad a la cual ha sido invitado Milei, conjuntamente con otros jefes de Estado, para discutir sobre el problema de la paz, que es casi una paradoja, miren, porque el presidente Trump acaba de publicar, hacer pública una carta en la cual dice que como no le dieron el premio Nobel entonces, de la paz, entonces no se tiene que preocupar todo el tiempo de ella. Una cosa casi impensada en el presidente de los Estados Unidos algunos años atrás. Sin embargo, ese es el presidente que tienen Estados Unidos, la principal potencia del mundo, y con ese presidente es que Argentina está profundizando sus relaciones a tal punto que si Estados Unidos no hubiese acompañado en un momento dado de crisis cambiaria en los meses pasados, seguramente el destino de Argentina hubiera sido mucho más crítico. Pero lo vamos a ver, mañana habla Milei, mañana habla Trump, y después, la semana siguiente, volvemos a los problemas de la inflación, de la recesión, etcétera, etcétera. Bueno, la semana que viene vamos a hablar nosotros, y seguramente que el eco de lo que va a decir Milei va a ser realmente importante. Seguramente, ¿no? sí. Bueno, ¿nos encontramos la próxima semana? El martes que viene nos encontramos y le agradecemos a todos los que nos siguen. Gracias a todos y los esperamos la próxima semana aquí en este mes de enero en la pantalla de Canal C. Muchas gracias y buenas noches.